Muy, pero muy buenas. Espero que estén todos más que bien. Espero que no me hayan extrañado en este periodo de ausencia. Hoy estoy acá para tocar un tema que me viene cansando, que me está volviendo loco. Y es para hacer un poco de catarsis, para ver si a alguien le interesa lo que tengo para decir. Y si vos pensás igual o pensás que soy un boludo y que me vaya a la mierda. En fin, lo que viene hoy y nos compete es el tema de los usuarios de Linux. Los usuarios de GNU Linux, cuando esto era todavía muy nuevo, cuando tenía tasas muchísimo más bajas de usuarios de las que tiene hoy en día, eran usuarios, como quien dice, expertos en la materia. Era gente que sabía muchísimo, era gente que estaba ya en el ámbito del desarrollo, que estaba en esos lugares, y de ahí es donde se fueron creando grandes distribuciones, grandes comunidades, fueron naciendo escritorios, Windows Manager, etc. Hoy, en pleno siglo XXI, los usuarios ya no son lo que eran antes, y eso está bien, y pese a quien le pese. El otro día estuve viendo videos de Red Dragon, creo que se llama, si no es así, bueno, mala mía. Es un usuario muy antiguo de lo que es Linux, y él nos cuenta constantemente lo que es el uso de Linux para él. Es una persona que impecablemente sabe muchísimo, pero muchísimo del tema. Eso no quita que él esté solamente siempre apuntando a esos antiguos Linux users y no a los actuales, que son Linux user porque la palabra lo dice, usuarios de Linux, pero no tienen esa mentalidad con la que venían los usuarios de Linux antes. Y esto lo podemos ver en el día a día, en foros, si es que siguen usando foros, porque la verdad no veo hace mucho un foro de Linux activo. Y ya que estamos por acá, si conoces algún foro de Linux que todavía esté activo, déjamelo porque tengo muchas ganas de participar en un foro y no consigo un foro activo. Y hablo así como de Linux en general. Los usuarios de antes de GNU Linux tenían pequeñas comunidades que se comunicaban por algún tipo de mensajería. Eh, Tenían foros, los foros son también de aquellas épocas, pero tenían otra forma de pensar. Eh, Eran usuarios que utilizaban man todo el tiempo, sabían eh, cómo ir identificando lo que decía, leían las páginas de man, naturalmente las solían leer en inglés. No importa de dónde sean, eran usuarios que buscaban en exceso los errores, y que a la hora de hacer una pregunta era más la información que te daban que la pregunta en sí. Esos usuarios hoy son pocos, por no decir nulos, porque hoy por hoy un usuario que viene con una duda es un usuario que dice esto no me anda, o no pude instalar tal cosa, o no pude hacer esto. Eso, de alguna forma, también está bien. Ya sabemos que los usuarios que hoy están en Linux no son usuarios que están todo el día tras una máquina, no son usuarios que desarrollan, son otra clase de usuarios, y es a eso lo que nosotros, los que por ahí tenemos un poco de camino, o los que sabemos más de algún aspecto de Linux, o los que simplemente tenemos ganas de brindar un poco nuestro servicio y dar ayuda. En este último es donde entro yo, porque todos los demás tendría que saber algo y no hago nada. Entendiendo eso, hay que marcar esa diferencia. Ya los usuarios cambiaron, y tenemos que adaptarnos a eso. Ya no podemos pretender que vengan los usuarios de antes, en los que ya te traigan toda la información, te miraban el error y seleccionaban las partes más importantes, hacían una búsqueda antes de consultar. Hoy por hoy esa cantidad de usuarios disminuyó y los usuarios van por la tarea fácil. Intenté hacer esto y no me funciona, y no te dicen ni siquiera que intentaron hacer explícitamente. Sin embargo, nosotros ya nos estamos acostumbrando de alguna forma a estos movimientos. Antes, cuando uno pensaba un tutorial,
Ya no lo pensaba como esto de, bueno, hoy vamos a ver cómo instalar GIMP. Para instalar GIMP en Ubuntu tenemos que abrir una terminal. Para abrir una terminal tocamos la tecla super y nos va a abrir el menú. Ahí escribimos terminal y vamos a encontrar la terminal. La abrimos, escribimos sudo apt install GIMP y tocamos enter, esperamos a que termine. Y todo el video se trata de eso. Esto se parece mucho a los videos que estoy haciendo yo. Me estoy bardeando, ¿no? Digo, bueno, es válido. En los comentarios les voy a dejar esto para que lo copien, lo peguen y no tengan ni siquiera la necesidad de escribirlo. Sí, así es como funcionamos muchos de los que hoy queremos fomentar el uso de GNU Linux. Eso está bien y está mal, porque lo más importante de eso sería explicar por qué tenemos que poner sudo adelante. ¿Qué es sudo? ¿Por qué queremos instalar GIMP? ¿Cuáles son las alternativas también a GIMP? ¿Por qué es apt? ¿Por qué solamente sirve para Ubuntu, Debian o derivadas? ¿Por qué en Arch no puedo poner apt? Esa clase de cosas eran las que importaban antes y hoy se la pasan. En definitiva, a medida que los usuarios y nosotros, los que de alguna forma creamos contenido, ya sea de pésima calidad como este video, o de una excelente calidad como otros canales de Linux, que ya de paso tiro el chivazo de Cumpi Linux y nuestro amigo Satiel, que andan siempre por ahí. Son personas que, guste o no lo que hacen, ellos generan contenido para la gran mayoría de las personas. Ellos dan su opinión y siempre están muy abiertos a escuchar lo que los demás dicen. Eso no quiere decir que hagan caso. Digo, una cosa es escuchar lo que tenés para decir y otra cosa diferente es que lo vayas a hacer. Últimamente nosotros, todos los creadores, estamos apuntando a generar nuestro contenido más orientado a los Windows users. Los Windows users son aquellos usuarios que obviamente provienen de Windows, como lo dice su terminología, y estos usuarios están acostumbrados a otra clase de cosas. El otro día, mirando un video, vi donde hablaban sobre si en GNU Linux existen o no existen los virus, si es posible que existan virus. Y la persona que hablaba de esto hablaba con mucha inteligencia desde el punto de vista técnico. Los virus en Linux existen, hoy por hoy existen y son extremadamente fáciles. Incluso son muchos más fáciles de hacer virus para Linux que para Windows. Pero ¿por qué es tan seguro entonces Windows? ¿O por qué los que lo usamos hace tiempo decimos que es casi impenetrable? Bien, existen dos cosas por las que Linux se podría considerar como impenetrable. Primero, por cómo está segurizado. Si yo no ejecuto nada como administrador, no puede hacer nada más que por ahí llegar a encriptarme mi carpeta home. Cualquier usuario con experiencia siempre tiene otro lugar donde guardar las cosas y no en su home. Pero digamos, los virus no dañarían el sistema en sí, dañarían un home que fácilmente se puede formatear y volver a reutilizar sin problemas. Incluso ni siquiera, porque necesitaría de muchas cosas que nosotros le tendríamos que ir dando permisos, a los cuales los usuarios ya estamos acostumbrados. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner un parate, porque si esta misma filosofía nosotros la llevamos a Windows, probablemente tampoco sea necesario un antivirus. ¿A qué voy con esto? Los usuarios de Windows tienen la mala costumbre de utilizar un proceso de siguiente, ejecutar como administrador, sí a todo y terminamos ahí. Ese es el problema de Windows, es que lo creó para que los usuarios se sientan cómodos y los usuarios se sintieron tan cómodos y vieron que las cosas eran tan simples que luego empezaron a funcionar con un siguiente. Y esa clase de cosas generó hackers que seguían más por la ingeniería social que por lo que es la informática en sí. Ahora, no es que esto sea 100% así para ambos sistemas. ¿Por qué? Porque existen vulnerabilidades. Vulnerabilidades como por ejemplo las famosas vulnerabilidades de Intel o vulnerabilidades en algún que otro paquete. Y esa clase de vulnerabilidades son
obviamente el foco a aprovechar por estos hackers, como se hacen llamar. Esta clase de personas aprovecha esas vulnerabilidades y ahí es donde Linux tiene una ventaja todavía mayor, que es, a diferencia del soporte que pueda brindar cualquier empresa con 1000 empleados o no sé, un equipo de desarrollo de cuánto puede ser, 500 empleados, 1500 más de eso no puede haber un equipo y serían solamente 1500 personas buscando la solución para una vulnerabilidad. En cambio, Linux, al ser algo libre, abierto, naturalmente cuando alguien tiene ese problema busca la solución y la comparte con el resto. Que si nosotros lo vemos así es un esfuerzo individual, es yo sentado delante de la máquina todo el día viendo cómo solucionar ese problemita, pero así como podría estar yo, puede haber millones y millones de desarrolladores o gente que trabaja incluso en esas empresas que detectan y que corrigen y que comparten, y es eso lo que lo vuelve más rápido. Desde que yo tengo memoria, en Linux no existe una vulnerabilidad que haya durado mucho tiempo, o al menos no una que sea fácil de explotar. Todas las vulnerabilidades, ni bien se reconocen, no demoran más de 2 o 3 días en actualizar. Y ahí ya depende la distribución en la que nosotros estemos, cuánto llega ese parche o esa actualización a la distribución. Volviendo un poco, porque me fui por las ramas, lo importante acá es mencionar a los tipos de usuarios que existen. Y quiero recalcar que existen varios tipos de usuarios y nosotros nos vamos a ir centrando solo en un muy pequeño grupito, que son los usuarios con antigüedad, que son aquellos usuarios que para hacer una pregunta te mandan un testamento con información que es extremadamente útil y que te contextualizan todo y hacen preguntas muy pero muy certeras. También son los que son muy antiguos, son los usuarios que cuando hacen una buena pregunta son los primeros en dar una respuesta y después por ahí hacen preguntas simples pero mal elaboradas o con poca información y esa clase de cosas suelen no responderlas. Esta clase de usuarios no son dañinos e incluso sus contribuciones son muy valiosas, a veces mandando un artículo o comentando algo que le pasó, son muy valiosas. Después tenemos un usuario intermedio, un usuario que se cree de esa categoría, cree que son los antiguos Linux users, los que tienen ese nivel de conocimiento y de filosofía incluso inculcada, pero no se dan cuenta que son como una especie de Hitlers de Linux, que se basan mucho en su experiencia o en sus conocimientos adquiridos y toman todo lo demás como basura. Ese es el grupo por ahí más dañino que existe, porque es un grupo con mucha arrogancia. Suele estar en personas que lleven más de 20 años en Linux. Atención, no digo que todos los usuarios que lleven más de 20 años en Linux sean así, claramente no lo son, pero existen muchos que llevan 20 o más años en Linux que tienen ese nivel de creerse antiguos Linux users. Después, en esta gama en la que vamos bajando, tenemos uno de los que entienden que va a haber usuarios nuevos, pero lejos de ayudarlos se van a aprovechar. Entonces son esos típicos con respuestas rápidas, con, no sé, recién estoy empezando, instalé Debian porque me la recomendaron y no me pareció, alguien me recomienda otra cosa simple para empezar y les dicen instalate Arch. Y son esos pequeños usuarios van generando conflictos, pero en su mayoría son fáciles de ubicar y de centrar. Después están los usuarios que anhelan mucho a la primera generación, que es esa generación de Linux users, pero a diferencia de ellos entienden que hoy por hoy Linux apunta hacia otro lugar y no ofrecen resistencia a eso. Esos usuarios suelen ser por ahí los que están en estos momentos con los blogs más indies, son usuarios que están constantemente ayudando y ves que se desviven. Por ejemplo, en la comunidad Julio, Pipe, Miguel, existen un montón de ejemplos que seguramente no nombré, pero ellos entran en esta categoría. Son personas que se abstraen por ahí un poco más de Linux, empiezan a entender un poco más la tecnología en general, porque son usuarios que le decís, che, tengo que hacer un dual boot y tengo este problema, y te van a decir, bueno, mira,
metete en Windows y fíjate de achicar esto, porque son usuarios que no le tienen miedo a hablar de otro sistema operativo. Y esa es por ahí las personas que más necesitamos, son personas que están en un punto intermedio. Después tenemos otra serie de usuarios que son los usuarios que por alguna razón llegaron a Linux, están cómodos y no les importa más nada. O sea, ellos están tranquilos porque tienen alguna distro con la que se sienten cómodos. Suelen rondar en Mint, Ubuntu, Deepin, distribuciones así en las que se sienten cómodos porque son distribuciones muy preparadas para el usuario final. Gente que evita la terminal constantemente, que va, abre las aplicaciones, que quiere instalar y prefiere tener una tienda. Esta clase de usuarios son los más inofensivos, por decir de alguna forma, porque son muy perspicaces y suelen identificar rápido a aquellas personas que los quieren trolear. Y les gustan las cosas bastante masticadas. Sin embargo, son los usuarios hoy por hoy, no sé si más comunes, pero son los que más están ingresando al mundo de Linux, y son aquellas personas por ahí a las que uno más apunta hoy por hoy con algunas especies de tutoriales, de guías o de videos. Hoy por hoy estos usuarios no son mayoría todavía en lo que es el mundo de Linux. Sin embargo, es un rango, un espectro de usuarios que está creciendo día a día. Y finalmente tenemos aquellos usuarios que son arrastrados en Linux sin siquiera una consulta o un consentimiento. Estos usuarios son los que menos suelen entender del tema. Son personas a las que alguien, muchos dirán que con maldad, pero a las que alguien les instala un Linux y les deja eso para utilizar. Por ejemplo, mi pareja ha sufrido desde que me conoce a mí y desde que yo me encargo de las máquinas de casa, que ella tiene que usar Linux. Y se ha moldado y ha pasado por varias distribuciones. Ha tenido entornos gráficos como KDE, Mate. Actualmente está utilizando Deepin. Y son personas a las que no vas a ver en un foro haciendo una pregunta, pero son las personas que más googlean o que más buscan, y personas que tratan de evitar recurrir a cosas como terminales y demás. Siempre y cuando tengan a alguien que se los haga, no van a estar buscando o no se van a estar interiorizando, pero es un público al que muchos de esas personas que andamos en el medio y que queremos tratar de que cualquiera se pueda sentir en casa estando en Linux, tenemos que ir apuntando. Porque son personas que cuando lo empiezan a usar les llama un poco la atención, pero a la brevedad se acomodan, se adaptan y se dan cuenta que es exactamente lo mismo, y es esa la clase de cambio que hay que ir generando. Personas que te digan que son lo mismo, hablan de que está bien hechas las cosas, hablan de que las cosas se pensaron para esos usuarios y de que están funcionando. Por lo cual nuestro deber es apuntar de alguna que otra especie para esos usuarios que son también los más vulnerables ante las personas que se encuentran abajo de los Linux users, que les gusta atentar, y ellos son una especie de hitlerianos que prefieren que todo el mundo que esté en Linux sean como ellos y que se compilen 3 kernels al día para ser los hijos de Linux Torvalds. Y eso fue todo por hoy. Un muy fuerte abrazo a todos. No se olviden de suscribirse, de darle una me gusteada, de pasarse por el blog, de todas esas cosas que a mí me hacen tan pero tan feliz. Un muy fuerte abrazo y nos estamos viendo.